El amargo viento de enero me traspasaba la chaqueta fina mientras encogía los hombros contra el frío, apresurándome a casa después de mi turno de noche en el Hospital St. Mary's. 3 años como enfermera de urgencias me habían enseñado a atesorar estos momentos de calma entre el caos. Mi apartamento me esperaba a 5 manzanas, una caja de zapatos con pintura descascarillada y un calentador temperamental. Pero era mío, pagado con turnos dobles y cenas de ramen instantáneo. Las calles de North End Boston estaban desiertas a las 2 a.m. Mis pasos resonaban contra los edificios de ladrillo que se alzaban como centinelas en la oscuridad. Apreté con más fuerza mi spray de pimienta, un regalo de mi padre antes de mudarme aquí. Por si acaso, había dicho él, las líneas de preocupación profundizándose alrededor de sus ojos. Me había reído entonces. Ahora lo entendía. Algunos copos de nieve sueltos caían, atrapándose en mis pestañas. Los parpadeé para quitarlos, distraída por el dolor punzante en mis pies. 12 horas de pie habían dejado mis arcos gritando. Solo 4 manzanas más. El sonido se registró antes de que mi mente consciente pudiera procesarlo. Un chasquido seco que resonó en los edificios. Disparo. Mi cuerpo se congeló, el instinto luchando entre la huida y la extraña quietud que a veces vence a los animales de presa. Siguieron 3 disparos más. Ráfagas rápidas desde el callejón de enfrente. Debería correr, llamar al 911, esconderme. Cualquiera de estas sería la respuesta racional. En cambio, avancé, mi entrenamiento anulando el instinto de autoconservación. Alguien podría estar desangrándose. El tejido cerebral se degrada después de 4 minutos sin oxígeno. Hora dorada. Los hechos médicos destellaron en mi mente, empujándome hacia la entrada del callejón en lugar de alejarme. Hola. Mi voz sonó pequeña contra la inmensidad de la noche. ¿Hay alguien herido? El callejón apestaba a basura y a algo metálico. Sangre. La linterna de mi teléfono iluminó una escena de pesadilla. 2 cuerpos yacían boca abajo en el pavimento mojado, un líquido oscuro acumulándose bajo ellos, y un tercer hombre se apoyaba pesadamente contra la pared de ladrillo, una mano apretada a su costado. Su cabeza se levantó bruscamente al acercarme, los ojos brillando en la oscuridad como los de un animal acorralado. Aléjate. Su voz era suave, pero llevaba una orden inconfundible. No el tono de pánico de una víctima, sino algo completamente diferente. Debería haber escuchado. Algo en él irradiaba peligro. La forma en que se mantenía a pesar de la herida, el corte caro de su abrigo ahora rasgado y empapado de sangre, el cálculo detrás de su mirada mientras me evaluaba. Pero había visto a demasiadas personas morir porque la ayuda llegó demasiado tarde. Soy enfermera, dije, acercándome lentamente, con las manos visibles. Permítame ayudarlo. Un elegante coche negro frenó en seco en la entrada del callejón, sus faros atrapándonos en su resplandor. El hombre herido se enderezó, haciendo una mueca. Su rostro emergió de la sombra, impactante más que convencionalmente guapo, con pómulos afilados y ojos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su mandíbula estaba cubierta de barba de unos días, y una delgada cicatriz le dividía la ceja izquierda. Joven, probablemente de unos 30 años, pero con ojos que habían visto demasiado. Jefe. Un hombre grande irrumpió desde el asiento del pasajero, con el arma ya desenfundada. Su mirada se posó en mí y el cañón giró en mi dirección. ¿Quién diablos es ella? El hombre herido, el jefe, hizo un gesto sutil con 2 dedos. Baja tu arma, Vince. Es enfermera. El arma no vaciló. Ella lo vio todo. Mi corazón golpeó contra mis costillas como un pájaro atrapado. Esto era. Iba a morir en un callejón inmundo por no meterme en mis asuntos. Dije, bájala. La voz del hombre herido bajó a un susurro que de alguna manera se sintió más amenazante que un grito. Ahora, el arma se bajó a regañadientes. Exhalé, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Señor, necesita un hospital. Intenté mantener mi voz firme, profesional. Esa herida... No hospitales. Se empujó de la pared, tambaleándose ligeramente antes de recuperar la compostura.
pero podría usar su experiencia en privado. No fue una petición. El hombre grande, Vince, se movió detrás de mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia bloqueando cualquier retirada. Tengo un botiquín de primeros auxilios en mi apartamento, me escuché decir, las palabras saliendo antes de que pudiera considerar sus implicaciones. No está lejos. Un rastro de sonrisa tocó los labios del hombre herido. Perfecto. Los siguientes 20 minutos pasaron en un borroso y surrealista lapso. Me encontré encajada entre dos hombres silenciosos en la parte trasera de un coche que costaba más de lo que ganaría en 10 años. Los asientos de cuero olían a nuevo y caro, un contraste chocante con el olor cobrizo de la sangre que llenaba el espacio confinado. El hombre herido mantuvo presión en su costado, su respiración controlada, sin dar ninguna indicación de dolor, excepto por la tensión alrededor de sus ojos. Debería estar aterrorizada. En cambio, mi mente catalogaba sus síntomas con desapego clínico. Piel pálida, respiración controlada para minimizar el dolor, presión constante sobre la herida. Aún no había shock visible, pero la pérdida de sangre eventualmente pasaría factura. Gire a la izquierda aquí, dirigí al conductor mientras nos acercábamos a mi calle. El edificio de ladrillo con la escalera de incendios. Cuando el coche se detuvo en la acera, finalmente encontré mi voz de nuevo. ¿Quiénes son ustedes? El hombre herido giró esos ojos oscuros hacia mí. Alguien que ahora le debe una deuda, señorita Emma. Le di automáticamente. Emma Sullivan. Emma. Pronunció mi nombre como si lo saboreara. Soy Nikolai, y no olvido a quienes me ayudan. Mi apartamento se sintió más pequeño que nunca con 3 hombres dentro. Dirigí a Nikolai a mi baño donde la luz era mejor. Se quitó el abrigo con un movimiento controlado. Luego empezó a desabotonarse la camisa. La tela, una vez blanca, ahora era carmesí a lo largo de su costado izquierdo. Sus hombres, dije, lavándome bien las manos, recurriendo al procedimiento para mantener el pánico a raya. Los del callejón, no es su preocupación. Nikolai se sentó en el borde de mi bañera, su torso ahora descubierto. A pesar de la situación, no pude evitar notar los músculos magros bajo la piel bronceada, marcados por un mosaico de cicatrices antiguas. La adición más reciente era un surco rojizo a lo largo de sus costillas donde una bala lo había rozado. «Tiene suerte», dije, examinando la herida. «No es profunda, no hay daño orgánico». «Siempre tengo suerte». Algo en su tono me hizo levantar la vista, encontrando sus ojos fijos intensamente en mi rostro hasta esta noche. Entonces tuve fortuna. Mis mejillas se calentaron bajo su escrutinio. Me concentré en limpiar la herida, hiperconsciente de cómo mis dedos rozaban su piel. Vince se cernía en el umbral, vigilante, mientras el conductor hacía guardia en mi sala de estar. «Esto dolerá», advertí, preparándome para desinfectar la herida. Nikolai no se inmutó cuando el antiséptico hizo contacto. «He tenido cosas peores. Puedo ver». Mis ojos trazaron el mapa de violencia escrito en su cuerpo. Heridas de cuchillo, quemaduras, otra cicatriz de bala en su hombro. «¿Siempre es tan observadora, Emma Sullivan?» «Gajes del oficio», respondí, comenzando a suturar la herida. Mis dedos trabajaron automáticamente. Memoria muscular de innumerables procedimientos, aunque normalmente trabajo con pacientes que me dicen cómo se lesionaron. Sus labios se curvaron hacia arriba. ¿Creería si le digo que me caí mientras renovaba mi cocina? No, chica lista. Sus ojos nunca dejaron mi rostro mientras trabajaba. La mayoría de la gente habría corrido al escuchar los disparos. La mayoría de la gente no ha hecho un juramento de ayudar a los demás. La última sutura quedó limpia y precisa. Cubrí la herida con gasa y esparadrapo quirúrgico. «Admirable», murmuró. «Peligroso, pero admirable». Mi pequeño botiquín de primeros auxilios, armado con suministros hospitalarios que había recolectado lentamente, ahora estaba extendido sobre el mostrador de mi baño. Mientras recogía, Nikolai se puso de pie, probando su movilidad con movimientos cuidadosos. «Debería descansar», aconsejé. «Nada de actividad extenuante durante al menos una semana».
La herida debe mantenerse limpia y ya conozco el procedimiento. Se abotonó una camisa limpia que Vince había traído del coche. Esta no es mi primera herida de bala. Esa declaración debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una extraña curiosidad. ¿Quién es usted realmente? Nikolai me consideró por un largo momento, como si debatiera cuánto revelar. Alguien con recursos y enemigos. Alguien que puede ser un amigo poderoso. O enemigo, me aventuré. Su sonrisa fue afilada como una navaja. Nunca tendrá que averiguarlo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una elegante tarjeta de visita, en blanco, excepto por un número de teléfono grabado en plata. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, llame a este número. Tomé la tarjeta, nuestros dedos rozándose. No necesito nada. Todos necesitan algo, Emma. Se volvió para irse, luego se detuvo en mi pasillo. Mi conductor permanecerá fuera esta noche para su protección. Eso no es necesario. Sí lo es. Su tono no admitía discusión. Ha visto mi cara. Podría haber repercusiones. Las implicaciones flotaron en el aire entre nosotros. Tragué saliva con dificultad. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que esté seguro de que está a salvo. Extendió la mano, sus dedos rozando mi mejilla en un toque tan ligero que pude haberlo imaginado. Gracias por su ayuda esta noche, Emma Sullivan. Nos veremos pronto. Después de que se fueron, cerré mi puerta con doble llave con manos temblorosas. La realidad de lo que había sucedido me golpeó de golpe. Había invitado a hombres peligrosos a mi casa. Había tratado lo que claramente era una herida de bala sin informarlo. Me había enredado en algo oscuro y violento. El sueño me eludió esa noche. Me senté junto a mi ventana, observando el coche negro estacionado al otro lado de la calle, hasta que el amanecer pintó el cielo con tonos de acuarela rosados y dorados. Solo entonces me sumergí en un sueño intranquilo, las últimas palabras de Nikolai resonando en mis sueños. Nos veremos pronto. Me desperté con el zumbido insistente de mi teléfono. Adormilada, comprobé la hora. Las 2 p.m. Había dormido a través de mi alarma matutina, perdiendo mi turno en el hospital por primera vez en 3 años. El pánico me invadió mientras revisaba las llamadas perdidas de la enfermera a cargo. Estaba devolviendo la llamada cuando un golpe en mi puerta congeló mi dedo sobre la pantalla. A través de la mirilla vi a un hombre desconocido con un traje negro impecable sosteniendo un pequeño paquete. Señorita Sullivan, llamó a través de la puerta. Entrega del señor Bulov. Nikolai Bulov. El nombre se asentó en mi mente como una llave encontrando su cerradura. Abrí la puerta con cautela, la cadena aún puesta. ¿Qué es? Un regalo. Extendió el paquete. Una elegante caja negra atada con una cinta plateada. Y una invitación para cenar esta noche. Un coche la recogerá a las 8. No acepté la cena. La expresión del hombre permaneció neutral. El señor Volkov dijo que usted podría decir eso. También dijo que le recordara que hoy faltó al trabajo y que él se ha tomado la libertad de hablar con su supervisor. Sus turnos están cubiertos para la semana. Permiso remunerado. Mi boca se abrió. ¿Hizo qué? Las 8 estuve, señorita Sullivan. Colocó la caja en mis manos reacias y se retiró por el pasillo. Dentro de la caja había un vestido de seda azul medianoche que sin duda costaría varios meses de mi salario, junto con una nota escrita a mano. Un pequeño gesto de agradecimiento. Espero poder agradecerle apropiadamente esta noche. Envidia. Al dejar la nota, un movimiento fuera de mi ventana captó mi atención. Abrí las cortinas y me congelé, la respiración atrapada en mi garganta. La calle de abajo, normalmente concurrida por viajeros a esta hora, estaba llena de coches negros. No uno o dos, sino docenas que se extendían en ambas direcciones hasta donde podía ver. Hombres con trajes oscuros estaban de pie junto a cada vehículo, con postura alerta, observando mi edificio. Una demostración de fuerza, un mensaje, una reclamación. En ese momento me di cuenta de que al salvar la vida de Nikolai Volkov, podría haber entregado la mía. El vestido me quedaba como si hubiera sido confeccionado específicamente para mi cuerpo, la seda fría y sin peso contra mi piel. Me miré en el espejo del baño, apenas reconociéndome.
La mujer que me devolvía la mirada tenía mis rasgos, pero parecía una extraña. Vulnerable, pero de alguna manera transformada. La tela azul medianoche brillaba con cada respiración. El escote modesto pero elegante. El dobladillo caía justo por debajo de mis rodillas. No había planeado ponérmelo. Había pasado horas paseando por mi apartamento, alternando entre una ira justificada por la presunción de Nikolai y un miedo que me revolvía las entrañas sobre lo que podría significar rechazarlo. La flota de coches negros permanecía fuera, un recordatorio silencioso de su alcance. 2 veces había cogido mi teléfono para llamar a la policía, y 2 veces lo había vuelto a dejar. ¿Qué diría? ¿Que había tratado una herida de bala sin informarla? ¿Que un hombre al que había salvado me había enviado un vestido? Al final, la curiosidad se impuso a la cautela. Quería respuestas. A las 8:00 en punto, otro golpe sonó en mi puerta. Un hombre diferente esta vez, mayor, con canas en las sienes y ojos que habían visto demasiado. Señorita Sullivan, dijo con una ligera inclinación de cabeza. Soy Anton. El señor Bulov me envió personalmente para escoltarla. El pasillo de mi edificio estaba lleno de hombres con trajes oscuros, espaciados uniformemente como centinelas. Se pusieron firmes mientras pasaba, con los ojos respetuosamente apartados, pero con posturas alertas, una muestra de protección o control. Fuera, un coche se destacaba de los demás. Un Rolls-Royce Phantom con ventanas oscurecidas que brillaban bajo las luces de la calle. Anton abrió la puerta trasera y me deslicé en los asientos de cuero suave, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras Anton ocupaba su lugar en el asiento del conductor. A la residencia privada del señor Bulov en Beacon Hill, respondió, encontrando mis ojos en el espejo retrovisor. No está lejos. El coche se deslizó por el tráfico vespertino de Boston, girando finalmente hacia calles más estrechas bordeadas de casas históricas de piedra rojiza. Nos detuvimos ante una imponente casa adosada con una discreta presencia de seguridad. Hombres posicionados estratégicamente alrededor del perímetro, sus agudas miradas recorriendo la calle continuamente. Anton me llevó a una puerta de caoba oscura que se abrió antes de que pudiera llamar. Una mujer de unos 50 años con el pelo gris acero recogido en un moño severo inclinó la cabeza. Señorita Sullivan, bienvenida a la casa del señor Volkov. Soy la señora Petro, la ama de llaves. Su acento era de Europa del Este, su manera eficiente, pero no hostil. Por favor, sígame. El interior me dejó sin aliento. Techos altísimos, obras de arte que pertenecían a museos, muebles que susurraban dinero antiguo y gusto refinado. Nada ostentoso, solo un lujo discreto que hizo que mi apartamento se sintiera aún más destartalado en retrospectiva. La señora Petrov me condujo a través de la casa a un jardín interior acristalado, un oasis sorprendente en medio de la ciudad. Plantas tropicales creaban un paraíso exuberante a pesar del frío de enero exterior, el aire cálido y fragante con exóticas flores. Una mesa estaba puesta para 2, velas parpadeando en el centro. Y allí estaba él, Nikolai Bulkov, sin parecerse en nada al hombre herido al que había suturado hacía solo 24 horas. Con un traje negro a medida que acentuaba sus anchos hombros y su cintura esbelta, emanaba poder y control. Su cabello oscuro estaba prolijamente peinado, su mandíbula recién afeitada. Solo la intensidad de su mirada permanecía inalterada, esos ojos de obsidiana fijándose en los míos en el momento en que entré. Emma. Pronunció mi nombre como una declaración, cruzando hacia mí con zancadas largas. Tomó mi mano, su pulgar rozando mis nudillos mientras la llevaban sus labios. Te ves hermosa. El calor subió por mi cuello. El vestido era innecesario, pero apreciado, espero. Sus ojos recorrieron mi figura, sin perder detalle. Le sienta bien. Los coches fuera de mi apartamento también eran innecesarios. Dije, recuperando mi mano. Los 100 de ellos. Una leve sonrisa tocó sus labios. 97 en realidad. Una abundancia de precaución. ¿Para la protección de quién? ¿Mía o suya?
Su expresión se volvió seria. ¿Ambas? Hizo un gesto hacia la mesa. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. Se sirvió vino, una añada que no podría identificar, pero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Un camarero apareció con el primer plato. Sus movimientos eran practicados y silenciosos en todo momento. Los ojos de Nikolai rara vez se apartaban de mi rostro. Me imagino que tiene preguntas, dijo finalmente después de que hube picoteado mi aperitivo. Docenas, dejé el tenedor, empezando por qué se ha tomado tantas molestias por una extraña que resultó estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El lugar correcto, corrigió, y no tengo por costumbre dejar deudas sin pagar. ¿Es esto? ¿Saldar una deuda? Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. Me salvaste la vida, Emma. Hay hombres que te habrían matado por presenciar lo que hiciste. En cambio, elegí protegerte poniéndote bajo vigilancia, interfiriendo con tu trabajo, asegurando tu seguridad mientras se resuelven ciertos asuntos. Se inclinó hacia adelante, su presencia llenando de repente el espacio entre nosotros. Los hombres que me atacaron anoche tienen asociados. No dudarían en usarte para llegar a mí. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor del invernadero. ¿Quiénes son? ¿Quién es usted? Nikolai dio un sorbo medido a su vino. Soy un empresario con diversos intereses. Importación, exportación, bienes raíces, construcción y... Las armas, los hombres vigilando mi apartamento, el hecho de que hable con mi supervisor y de repente tengo un permiso remunerado. Sacudí la cabeza. No insulte mi inteligencia. Algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. La mayoría aceptaría la mentira conveniente. No soy la mayoría de la gente. No, asintió suavemente. No lo es, dejó su vaso. Mi familia ha operado en Boston durante 3 generaciones. Protegemos nuestros intereses y nuestro territorio. A veces eso requiere aplicación de la ley. Está con la mafia rusa, dije rotundamente, las piezas encajando en su lugar. Nikolai no se inmutó ante la acusación. Prefiero organización, más preciso. La realidad de mi situación me golpeó con asombrosa claridad. Había salvado la vida de un jefe de la mafia. Lo había suturado en mi baño. Había visto su rostro, conocía su nombre, podía identificarlo. ¿Va a matarme? La pregunta se escapó, desnuda y honesta. El shock se registró en su rostro, rápidamente reemplazado por algo más oscuro. ¿Eso es lo que piensa de mí? No lo conozco, susurré. Se estiró sobre la mesa, su mano atrapando la mía antes de que pudiera retirarla. Su agarre era suave pero ineludible, su piel cálida contra la mía. Suficiente sabe, dijo. Sabe que cumplo mi palabra. Sabe que pago mis deudas. Y ahora sabe que no tengo intención de hacerle daño. Su pulgar trazó círculos en mi palma, enviando escalofríos no deseados por mi brazo. Todo lo contrario. Retiré mi mano. ¿Qué significa eso? El camarero apareció con nuestro plato principal, deteniendo temporalmente la conversación. Cuando volvimos a estar solos, Nikolai continuó como si no hubiera habido interrupción. Significa que ahora está bajo mi protección. Significa que no le ocurrirá ningún daño, ni de mis enemigos, ni de nadie. ¿Por cuánto tiempo? Demandé. Por el tiempo que sea necesario. No puedo vivir con coches aparcados fuera de mi apartamento y hombres siguiéndome a todas partes. Nikolai consideró esto, cortando su bistec con movimientos precisos. ¿Preferiría arreglos alternativos? ¿Preferiría mi vida normal de vuelta? Eso ya no es posible, Emma. Su tono fue suave, pero definitivo. Entraste en mi mundo en el momento en que entraste en ese callejón. La única pregunta ahora es cómo procedemos. La ira estalló en mi pecho, caliente y repentina. Usted no decide eso por mí. No, su ceja se arqueó. Dígame qué pasaría si retirara a mis hombres esta noche. Si la dejara desprotegida. Se inclinó hacia adelante de nuevo, su voz bajando a un susurro peligroso. Las personas que quieren verme muerto no dudarían en usarla. La tomarían, la lastimarían, todo para llegar a mí.
La parte clínica de mi cerebro entendió la lógica. El resto de mí se rebeló contra la trampa en la que había caído sin querer. Así que se supone que debo aceptar ser una prisionera, tener mi vida controlada por un hombre que apenas conozco. No una prisionera, corrigió Nikolai. Un activo valioso a proteger. Una posesión, traduje. Algo brilló en sus ojos. Posesividad, deseo, ira. No pude decir cuál. Si así es como elige verlo. Comimos en un silencio intenso durante varios minutos. Los únicos sonidos eran el suave burbujeo de la fuente del patio y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. Cuando Nikolai volvió a hablar, su tono se había suavizado. Háblame de ti, Emma Sullivan. ¿Cómo termina una enfermera de urgencias sola en Boston? El cambio abrupto de tema me desconcertó. No estoy sola. Tengo colegas, amigos. Ninguno que te haya preguntado hoy, observó. Ningún familiar llamando para ver por qué faltaste al trabajo. La precisión de su evaluación me dolió. ¿También ha estado monitoreando mi teléfono? No lo negó. ¿Tus padres? Suspiré, la lucha abandonándome temporalmente. Mi padre murió hace 2 años. Cáncer. Mi madre se volvió a casar y se mudó a Arizona. ¿Hermanos? Un hermano menor en Seattle. Hablamos en vacaciones. Nikolai asintió, absorbiendo esta información. Estás sola en el mundo, como yo. La comparación me sobresaltó. Usted con su ejército de hombres y todo lo demás. Señalé los opulentos alrededores. Empleados, subordinados, no familia. Algo vulnerable parpadeó en su rostro, tan rápido que pude haberlo imaginado. Mis padres fueron asesinados cuando tenía 16 años. Una organización rival. Mi tío me crió para hacerme cargo del negocio familiar. A pesar de mí misma, la simpatía se agitó en mi pecho. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. Su expresión se cerró de nuevo, ese destello momentáneo de humanidad guardado a salvo. El punto es que entiendo el aislamiento. La diferencia es que yo lo he elegido. Tú no. ¿Qué le hace pensar que no lo he elegido? Su sonrisa era conocedora. Las personas que eligen el aislamiento no corren hacia los disparos para ayudar a extraños. La observación me golpeó incómodamente cerca. Había pasado años construyendo muros, concentrándome en el trabajo, manteniendo relaciones superficiales. Sin embargo, todavía no podía alejarme de alguien con dolor. ¿Qué quiere de mí, Nikolai? Pregunté finalmente, el agotamiento infiltrándose en mi voz. ¿De verdad? Me estudió por un largo momento, sus ojos oscuros y legibles. Tu confianza, para empezar, no se la ha ganado. Todavía no, reconoció, pero lo haré. El resto de la cena transcurrió en una extraña intimidación. Nikolai dirigió la conversación a temas más seguros. Mi trabajo en el hospital, sus viajes por el mundo, libros que ambos habíamos leído. A pesar de todo me encontré renuentemente involucrada. Era inteligente, culto, con un ingenio seco que ocasionalmente me arrancaba una carcajada. En otro contexto podría haber disfrutado de su compañía. Después del postre, me llevó a través de la casa a una habitación que había sido convertida en una galería privada. Cuadros cubrían las paredes, en su mayoría de artistas rusos que no reconocí. Su obra vibrante y cargada emocionalmente. Mi único capricho, dijo Nikolai, observándome examinar un paisaje particularmente llamativo. El arte expresa verdades que las palabras no pueden. Son hermosos, admití. No habría esperado que un criminal apreciara la belleza. Su tono no contuvo ofensa, solo una leve diversión. No sé qué esperaba, respondí honestamente. Se acercó, su presencia una fuerza tangible a mi lado. Y ahora me giré para enfrentarlo, de repente consciente de lo solos que estábamos. El resto de la casa parecía distante, los sonidos amortiguados. Ahora tengo más preguntas que respuestas. Pregúntame, dijo simplemente. ¿Qué pasará mañana y pasado mañana? No puedo vivir con guardias para siempre. No, asintió. Pero hasta que elimine la amenaza necesitas protección. Dudó, luego continuó. Tengo una propuesta.
El cansancio volvió a mi postura. ¿Qué clase de propuesta? Quédate aquí, dijo. Tengo un ala de invitados separada con total privacidad. Estarías más segura aquí que en tu apartamento y no te sentirías tan limitada. ¿Mudarme con usted? Lo miré incrédula. Un hombre que acabo de conocer, un criminal. Un hombre que te debe la vida, corrigió. ¿Quién tiene los recursos para protegerte adecuadamente? ¿Y qué esperaría a cambio? Mi voz se endureció. ¿Cuál es el precio de esta protección? La ira brilló en sus rasgos, genuina y feroz. No pido pago, Emma. Estoy tratando de mantenerte viva. ¿Por qué le importa? Desafié. ¿Por qué no simplemente hacer que uno de sus hombres vigile mi apartamento desde la distancia? ¿Por qué todo esto? Señalé a nuestro alrededor la cena, el vestido, la atención que me había mostrado. Nikolai se acercó, cerrando la distancia entre nosotros hasta que pude oler su colonia, algo caro y sutil con notas de cedro y especias. Su mano subió para tocar mi rostro, el pulgar rozando mi pómulo con una sorprendente delicadeza. «Porque eres extraordinaria», dijo en voz baja. «Entraste en un callejón donde la mayoría temería pisar. Te enfrentaste a hombres armados sin inmutarte. Trataste mi herida sin cuestionar. Y te has sentado frente a mí esta noche, sin intimidarte, exigiendo la verdad». Sus ojos sostuvieron los míos, intensos e inquebrantables. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? Encontrar a alguien auténtico, alguien incorrupto. Mi corazón martilleó contra mis costillas, mi cuerpo hiperconsciente de su proximidad. Solo soy una enfermera que tomó una decisión estúpida. Eres mucho más que eso. Su voz bajó, íntima, y pretendo descubrir exactamente cuánto más. El aire entre nosotros se espesó con una tensión tácita. Debería retroceder, debería rechazar su oferta de plano, debería exigir que me llevaran a casa. En cambio, me encontré preguntando, ¿cuánto tiempo? 2 semanas, dijo. Para entonces habré lidiado con la amenaza. ¿Y si digo que no? Su mano se apartó de mi rostro, dejando un rastro de calor. Entonces Stanton te llevará a casa, y los coches permanecerán fuera de tu edificio. Tu elección, una palabra que implicaba una libertad que no estaba segura de poseer ya. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Nikolai asintió, una pequeña victoria concedida. Por supuesto, pero no demasiado tiempo, Emma. La amenaza sigue siendo muy real. Como para puntuar su advertencia, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo revisó, su expresión endureciéndose mientras leía el mensaje. ¿Pasa algo?, pregunté. Nada de lo que deba preocuparse. Guardó el teléfono, pero el semblante relajado de la cena había desaparecido, reemplazado por el hombre peligroso que había vislumbrado en el callejón. Se está haciendo tarde. Anton la llevará a casa. Así de simple. El abrupto despido me tomó por sorpresa. La sonrisa de Nikolai no llegó a sus ojos. Asuntos de negocios, me temo, pero continuaremos esta conversación mañana. Volvió a tomar mi mano, presionando algo frío y metálico en mi palma. Toma esto. Abrí mi mano para encontrar una pequeña llave plateada. ¿Para qué es esto? El ala de invitados, dijo simplemente. En caso de que decida aceptar mi oferta. Anton apareció en silencio en el umbral, convocado por alguna señal invisible. Nikolai levantó mi mano a sus labios una vez más, sus ojos nunca apartándose de los míos. Piense con cuidado, Emma Sullivan, murmuró contra mi piel. Su vida ha cambiado. La única pregunta es si abrazará ese cambio o luchará contra él. Mientras Anton me llevaba a casa por calles oscuras, la llave plateada quemaba en mi mano apretada como una pregunta sin respuesta fácil. El sueño me eludió esa noche. Di vueltas y vueltas, la llave plateada en mi mesita de noche atrapando la luz de la luna desde mi ventana. Un recordatorio constante de la elección ante mí. Alrededor de las 3:00 am, me di por vencida y me moví a mi sala de estar, apartando la esquina de mi cortina para mirar hacia afuera. Los coches negros permanecían,
centinelas en la oscuridad. Uno de los hombres de Nikolai estaba de pie en la acera de abajo, su aliento formando nubes blancas en el aire gélido. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que dejara caer la cortina de nuevo en su lugar. 2 semanas en la casa de Nikolai Bulov versus 2 semanas bajo vigilancia constante. Ninguna opción me atraía, pero al menos en su casa tendría espacio para respirar, para pensar, para planear mi próximo movimiento, y quizás, si era honesta conmigo misma, para entender al enigmático hombre que había puesto mi vida patas arriba. El amanecer llegó con una luz gris filtrándose por mis ventanas cuando mi decisión se cristalizó. Iría, pero bajo mis condiciones. No sería una prisionera, ni una posesión. Empaqué metódicamente ropa, artículos de aseo, mi laptop y las pocas fotos familiares que guardaba. Por último, metí mi identificación de hospital y mi licencia de enfermería en mi bolso. Si Nikolai pensaba que me quedaría ociosa durante 2 semanas, estaba equivocado. Acababa de terminar cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Ten, ¿ya te decidiste? N. La presunción me irritó. Respondí escribiendo, sí, pero tengo condiciones. La respuesta llegó de inmediato. No esperaba menos. Antón llegará a las 10. Discutiremos tus términos entonces. Precisamente a las 10 de AM llamaron a mi puerta. Antón estaba en el pasillo, con una postura formal, pero sus ojos eran amables. Señorita Sullivan. Me saludó con una ligera inclinación de cabeza. El señor Bulov le envía sus disculpas por no poder venir personalmente. Un asunto urgente requirió su atención. Me colgué mi bolsa de viaje al hombro. Está bien, estoy lista. Antón me quitó la bolsa a pesar de mi protesta y me condujo afuera, donde esperaba el Rolls Royce. Los hombres apostados alrededor de mi edificio observaron nuestra partida con rostros impasibles. El señor Volkov mencionó que tienes condiciones, dijo Antón mientras avanzábamos, sus ojos encontrándose con los míos en el espejo retrovisor. Sí, enderecé mis hombros. Primero, quiero seguir trabajando, no en el hospital. Entiendo que eso podría ser complicado ahora, pero mis habilidades no deberían desperdiciarse. Segundo, necesito libertad para ir y venir con medidas de seguridad razonables. Tercero, este arreglo termina exactamente en 2 semanas, independientemente de si Nikolai ha manejado la amenaza. La expresión de Antón no reveló nada. Le transmitiré sus términos al señor Volkov. El viaje a Beacon Hill pareció más corto a la luz del día. La casa adosada también se veía diferente, menos imponente, más elegante contra el cielo azul claro de enero. La señora Petrov nos recibió en la puerta, su expresión severa suavizándose ligeramente al verme. Bienvenida de nuevo, señorita Sullivan, dijo. La llevaré al ala de invitados. El ala de invitados resultó ser un piso entero de la casa, al que se accedía por una escalera privada. Consistía en un dormitorio principal con baño en suite más grande que todo mi apartamento, una sala de estar con estanterías del suelo al techo, e incluso una pequeña cocina. El señor Volkov pensó que podría apreciar su propio espacio, explicó la señora Petrov, observándome mientras yo admiraba el lujoso entorno. La llave que le dio abre la entrada privada en el lado de la casa. Puede ir y venir como desee. Aunque el señor Bulov solicita que informe a seguridad de sus movimientos por motivos de seguridad. Pasé mis dedos por los lomos de los libros que llenaban las estanterías. Clásicos, ficción moderna, textos médicos e historias. ¿Hizo todo esto él de la noche a la mañana? Los labios de la señora Petrov se torcieron en lo que podría haber sido una sonrisa. El señor Bulov puede ser determinado cuando quiere algo. La implicación flotó en el aire entre nosotras. Me di la vuelta, ocupándome en desempacar para ocultar el rubor que subía por mi cuello. El señor Bulov la acompañará a cenar a las 7, continuó. Hasta entonces, póngase cómoda. La casa está a su disposición, aunque le aconsejaría evitar el ala este. Ahí es donde se hacen los negocios. Después de que se fue, exploré mi nuevo hogar temporal, maravillándome con la atención al detalle. El baño estaba provisto de caros artículos de tocador y fragancias que yo prefería.
El refrigerador de la cocina tenía mi marca favorita de yogur y fruta fresca. Incluso el armario contenía una selección de ropa nueva de mi talla, con las etiquetas aún puestas, que iba desde informal hasta formal. Fue considerado y aterrador. ¿Cuánto sabía Nikolai de mí? ¿Cuánto tiempo había estado observando antes de que nuestros caminos se cruzaran en ese callejón? Pasé la tarde leyendo en el asiento junto a la ventana de la sala de estar, tratando de ignorar la creciente tensión en mis hombros a medida que se acercaban las 7 Sunom. A las 6:45 me cambié a mi propia ropa, jeans y un suéter azul simple, evitando deliberadamente las nuevas prendas que Nikolai me había proporcionado. Un suave golpe sonó en mi puerta precisamente a las 7. La abrí y encontré a Nikolai allí, luciendo más informal de lo que lo había visto antes, con jeans oscuros y un suéter gris carbón que enfatizaba la amplitud de sus hombros. Sus ojos observaron mi apariencia, deteniéndose en mi decisión de usar mi propia ropa, una sonrisa asomando en el rabillo de su boca. «Veo que te has instalado», dijo a modo de saludo. «El espacio es encantador», le reconocí, aunque excesivo. «Prefiero superar las expectativas que simplemente cumplirlas». Me ofreció su brazo. «Vamos, la cena está lista en el patio». Dudé antes de posar mi mano ligeramente en su antebrazo. La lana de su suéter se sentía suave bajo mis dedos, y pude sentir el músculo duro debajo. ¿Antón te mencionó mis condiciones? Lo hizo. Nikolai me guió por la escalera hacia el patio acristalado que me había impresionado la noche anterior, y acepto las 3 con algunas salvedades. ¿Qué salvedades?, pregunté con cansancio. Entramos al patio donde la mesa había sido puesta para 2 de nuevo, aunque menos formalmente que la noche anterior. El espacio se sentía diferente a la luz del día. Las plantas tropicales proyectaban sombras moteadas. Una pequeña fuente proporcionaba una suave música de fondo. Nikolai corrió mi silla, esperando hasta que me senté antes de tomar su propio lugar. En cuanto al trabajo, tengo una propuesta. Mi organización mantiene una clínica médica privada para nuestra gente y sus familias. Podrían usar a alguien con tu experiencia. Mis cejas se alzaron sorprendidas. ¿Quieres que trabaje para la mafia? Quiero que ayudes a personas que necesitan atención médica, pero que no siempre pueden acceder a hospitales tradicionales. Corrigió. Muchos son inmigrantes sin la documentación adecuada. Otros tienen razones para evitar preguntas. Todos están bajo mi protección. No era lo que esperaba. Podría considerarlo. Bien. Asintió a un camarero que trajo nuestro primer plato, una ensalada ligera con nueces y queso de cabra. En cuanto a la libertad de movimiento, puedes ir y venir como desees, pero con seguridad. Al menos 2 hombres te acompañarán en todo momento. Fruncí el ceño. Eso es poco discreto. Pueden ser discretos, replicó Nikolai. Y no es negociable. Los hombres que intentaron matarme no dudarían en usarte como palanca. ¿Quiénes son?, pregunté, revolviendo mi ensalada en el plato. ¿Estos enemigos tuyos? La expresión de Nikolai se ensombreció. Una organización rival de Providence. Han estado tratando de entrar en Boston durante meses. Hace 2 noches hicieron su movimiento más audaz hasta el momento. La emboscada en el callejón. Él asintió. Tenían información privilegiada. Sabían exactamente dónde estaría. Su mandíbula se tensó. El traidor ha sido tratado con ello, pero la amenaza persiste. Dejé el tenedor. ¿Tratado con ello? No quieres esos detalles, Emma. Su voz era suave pero firme, un recordatorio de con quién exactamente estaba cenando. Comimos en silencio durante unos minutos, el peso de las realidades tácitas entre nosotros. Finalmente formulé la pregunta que me atormentaba. ¿Por qué yo, Nikolai? ¿Por qué toda esta atención? ¿Podrías haber hecho que tus hombres vigilaran mi apartamento sin todo? Señalé a nuestro alrededor. Esto. Él dejó su vaso estudiándome con esos intensos ojos oscuros. ¿Crees en el destino, Emma? La pregunta me tomó por sorpresa. Creo en causa y efecto. Yo también. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero a veces los efectos parecen desproporcionados a sus causas. Entraste en ese callejón. Me salvaste la vida.
Esas son las causas, pero el efecto. Hizo una pausa, su mirada nunca se apartó de la mía. El efecto es que no he podido pensar en nada más que en ti desde ese momento. El calor me subió a la cara. Tú no me conoces. Conozco lo suficiente, replicó. Sé que eres lo suficientemente compasiva como para arriesgar tu vida por un extraño. Sé que eres lo suficientemente valiente como para mantenerte firme incluso cuando tienes miedo. Sé que eres lo suficientemente inteligente como para entender exactamente en qué situación te encuentras, pero lo suficientemente íntegra como para establecer condiciones en lugar de simplemente obedecer. Su voz bajó aún más. Sé que tus manos son firmes bajo presión y suaves cuando necesitan serlo. Sé que tus ojos cambian de color según la luz, a veces grises, a veces azules. Se me cortó la respiración. La intensidad de su atención era abrumadora, embriagadora de una manera para la que no estaba preparada. Eso es observación, no conocimiento. Quizás. Sus labios se torcieron en una media sonrisa. Pero me gustaría tener la oportunidad de adquirir el conocimiento. El camarero regresó para retirar nuestros platos y traer el plato principal. Vieiras selladas con risotto. Aproveché la interrupción para recuperar la compostura, inquieta por cómo me habían afectado las palabras de Nikolai. ¿Y la tercera condición? Pregunté, cuando volvimos a estar solos. 2 semanas, sin prórrogas. La expresión de Nikolai se volvió seria. 2 semanas deberían ser suficientes para neutralizar la amenaza inmediata. Pero tu seguridad después no puede garantizarse si cortas todos los lazos con mi organización. No estoy buscando unirme a tu organización, dije con firmeza. No te lo estoy pidiendo. Tomó un sorbo de su vino. Pero algún nivel de protección continua sería prudente. Llegamos a un punto muerto entonces, ninguno de los dos dispuesto a ceder más terreno. Nikolai redirigió la conversación a temas más ligeros. Libros de la estantería que pensó que podría disfrutar. Lugares en Boston que recomendó visitar. Con seguridad, por supuesto. A pesar de mí misma, sentí que la tensión se disipaba gradualmente de mis hombros. Después de la cena me mostró más de la casa. Una sala de música con un gran piano. Una biblioteca que me dejó sin aliento. Una sala de cine con suntuosos asientos de cuero. Era una hermosa prisión, por muy dorada que fuera. ¿Tocas?, pregunté, señalando el piano con la cabeza mientras volvíamos a pasar por la sala de música. Mal, admitió Nikolai con una rara sonrisa autocrítica. Mi madre insistió en las clases, pero me faltó paciencia. Pasó los dedos ligeramente por las teclas. ¿Y tú? ¿Un poco? Mi padre me enseñó. Me senté en el banco, mis dedos encontrando las primeras notas de un nocturno de Chopin, la memoria muscular de las lecciones de la infancia haciéndose cargo. Toqué dubitante al principio, luego con más confianza a medida que la melodía familiar llenaba la habitación. Cuando terminé, levanté la vista y encontré a Nikolai observándome con una expresión desprevenida, algo parecido a la admiración en sus ojos. «Me sigues sorprendiendo, Emma Sullivan», dijo suavemente. «Bien», respondí. «Odiaría ser predecible». Su risa fue inesperada, rica y genuina. «No creo que eso sea posible». Me acompañó de regreso al ala de invitados, deteniéndose en el umbral. «La clínica que mencioné. ¿Te gustaría verla mañana? Podría ayudarte a decidir». Consideré mis opciones. Pasar el día sola en esta hermosa jaula versus hacer algo útil. Ver más del mundo de Nikolai. «Sí, me gustaría». «Excelente». Él extendió la mano, sus dedos apartando un mechón de cabello de mi rostro con una suavidad exquisita. «Que duermas bien, Emma». Di un paso atrás, rompiendo el contacto. «Buenas noches, Nikolai». Dentro de mis habitaciones, me apoyé contra la puerta cerrada, el corazón latiendo inexplicablemente. El hombre era peligroso de maneras que no tenían nada que ver con su ocupación y todo que ver con cómo me miraba, como si yo fuera preciosa, fascinante, digna de ser buscada. Nadie me había mirado así antes. A la mañana siguiente, me desperté y encontré una nota deslizada debajo de mi puerta.
El coche estará listo a las 9:09 a.m. Vístase cómodamente. Y volví a elegir mi propia ropa. Jeans oscuros, un suéter y botas, una pequeña afirmación de independencia. Cuando bajé la escalera principal, Nikolai esperaba en el vestíbulo, hablando en voz baja con dos hombres que no había visto antes. Los tres levantaron la vista al verme acercarme. «Emma», me saludó Nikolai, algo cálido en su expresión. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo esperado», admití. La cama del ala de invitados había sido ridículamente cómoda. «Bien». Presentó a los dos hombres, Mikhail y Sergei, explicando que serían mi equipo de seguridad cuando no estuviera con él personalmente. Ambos asintieron respetuosamente, sus ojos evaluando profesionalmente sin ser invasivos. La clínica estaba ubicada en el sur de Boston, en lo que parecía un edificio de oficinas médicas ordinario. Dentro, sin embargo, había una instalación totalmente equipada con salas de examen, una pequeña sala de operaciones y una farmacia. Una mujer de mediana edad con ojos sagaces y una actitud seria fue presentada como la doctora Ivanova. «Así que usted es la enfermera de la que el señor Bulov ha estado hablando», dijo, midiéndome con abierta curiosidad. «¿Su experiencia? ¿3 años en St. Mary's?» Confirmé. Ella asintió con aprobación. «Podríamos usar a alguien con experiencia en traumas. La mayoría de lo que vemos son chequeos rutinarios, vacunas, lesiones menores, pero ocasionalmente tenemos algo más grave». La doctora Ivanova me mostró la clínica, explicando la población de pacientes, principalmente inmigrantes rusos, familiares de los asociados de Nikolai, y otros que necesitaban atención médica sin preguntas ni documentación. La instalación estaba sorprendentemente bien equipada y escrupulosamente limpia. «Operamos 3 días a la semana», explicó. «A veces más si hay una emergencia». «¿Qué sucede durante las emergencias ahora?», pregunté. La expresión de la doctora Ivanova se volvió sombría. «Hacemos lo que podemos. Llamamos a médicos que le deben favores al señor Bulov. No es lo ideal». Examiné la sala de operaciones, notando el equipo moderno y los gabinetes de suministros bien abastecidos. «Esto es impresionante. El señor Volkov no hace las cosas a medias», respondió con una mirada cómplice. Me sorprendió encontrarme considerando seriamente la oportunidad. El trabajo sería significativo, la instalación bien equipada. No era para lo que me había capacitado, trabajar para una empresa criminal. Pero los pacientes mismos serían personas inocentes que lo necesitaban. Después del recorrido, Nikolai esperaba en lo que servía como oficina administrativa. «¿Qué te parece?» «No es lo que esperaba», admití. «En realidad es impresionante». La satisfacción brilló en sus rasgos. «¿Significa eso que considerarás trabajar aquí?» «Todavía lo estoy pensando», dije con cautela. Él asintió, aceptando esto sin presión. «¿Hambre? Hay un restaurante cerca que sirve un excelente borscht». El restaurante resultó ser un pequeño y modesto lugar ruso, escondido entre una lavandería y una tienda de conveniencia. El dueño saludó a Nikolai con evidente deferencia, conduciéndonos a una cabina privada en una esquina. Mikhail y Sergei ocuparon posiciones cerca de la puerta, manteniendo una distancia respetuosa mientras vigilaban. «¿Confías en mi recomendación?», preguntó Nikolai después de que nos sentamos. «Para la comida, supongo». Él pidió por los dos en ruso rápido, el dueño asintiendo con entusiasmo antes de irse apresuradamente. Cuando estuvimos solos, Nikolai se reclinó, estudiándome con interés sin disimulo. «¿Qué pensaste realmente de la clínica?» Consideré mi respuesta cuidadosamente. «Está haciendo un buen trabajo para la gente que lo necesita. Pero me incomoda de dónde proviene la financiación». En lugar de ofenderse, pareció apreciar mi honestidad. «El mundo no es blanco y negro, Emma. Mi organización proporciona seguridad, empleo y protección a cientos de familias. Sí, algunas de nuestras actividades están al margen de la ley, pero no todas las leyes son justas. Esa es una racionalización conveniente», señalé, «pero no falsa». Él se inclinó hacia adelante. «La clínica ayuda a personas que de otro modo sufrirían,
¿Importa de dónde viene el dinero si el resultado es positivo? La intención importa, insistí. Los medios importan, no solo los fines. Su sonrisa fue de aprecio antes que de burla. Una filósofa moral además de sanadora. Sigues fascinándome, Emma Sullivan. La comida llegó, un abundante borscht con crema agria, seguido de carne stroganoff que se deshacía en mi boca. Comimos en un silencio agradable por un momento antes de que Nikolai hablara de nuevo. Tengo asuntos que atender esta tarde, dijo. ¿Te gustaría volver a casa o hay algún otro lugar al que prefieras ir? La inesperada libertad de elección me tomó por sorpresa. Me gustaría visitar la Biblioteca Pública de Boston. En realidad, he estado queriendo ir desde hace meses. Si mi petición lo sorprendió, no lo demostró. Por supuesto, Mikhail y Sergei te acompañarán. Tómate todo el tiempo que quieras. La visita a la biblioteca fue surrealista, navegando por manuscritos antiguos y libros raros, mientras dos hombres intimidantes con trajes oscuros mantenían un perímetro discreto a mi alrededor. Sin embargo, me encontré relajándome en la extraña nueva normalidad de mi vida, incluso intercambiando algunas palabras con Sergei sobre una novela rusa que había notado en las estanterías de la casa de Nikolai. Cuando regresamos a la casa adosada al final de la tarde, la señora Petrov me informó que Nikolai estaría ocupado con negocios hasta tarde y había pedido reprogramar nuestra cena para la noche siguiente. Una extraña mezcla de decepción y alivio me invadió. Alivio por tener espacio para procesar las experiencias del día. Decepción por no volver a verlo. Pasé la noche explorando los libros de mi sala de estar, finalmente quedándome dormida en el asiento de la ventana con un tomo de poesía rusa en mi regazo. Me desperté desorientada pasada la medianoche y encontré una suave manta sobre mí que no había estado allí antes. En la mesa junto a mí había un vaso de agua y otra de las notas manuscritas de Nikolai. Dulces sueños, Emma. Espero con ansias continuar nuestras conversaciones mañana. NN. La idea de que había estado en la habitación mientras dormía debería haberme inquietado más de lo que lo hizo. En cambio, me encontré trazando su letra con las yemas de los dedos, preguntándome sobre el hombre detrás de la cuidada caligrafía. Un hombre capaz de violencia y ternura en igual medida. Una contradicción que cada vez me atraía más a pesar de mi mejor juicio. Los días se mezclaron unos con otros mientras me adaptaba a un ritmo inesperado en el mundo de Nikolai. Empecé a trabajar en la clínica 3 mañanas a la semana, encontrando un propósito al ayudar a pacientes que no tenían a dónde más acudir. La doctora Ivanova resultó ser una mentora exigente pero justa. Su brusca manera escondía una genuina preocupación por aquellos a quienes trataba. La mayoría de los pacientes hablaban inglés limitado, pero la gratitud trasciende las barreras del idioma. Lo veía en sus ojos, en sonrisas tímidas, en la suave presión de manos curtidas contra las mías. Nikolai mantuvo su distancia durante mis horas de trabajo, aunque sentí su presencia invisible en todas partes. En el respeto que sus hombres me mostraban, en el equipo de última generación de la clínica, en la forma en que las puertas se abrían antes de que yo llegara a ellas. Cenábamos juntos la mayoría de las noches. Las conversaciones fluían más fácilmente a medida que la reticencia inicial daba paso a una cautelosa familiaridad. Aprendí que Nikolai hablaba 5 idiomas con fluidez, prefería a Dostoyevsky a Tolstoy, y podía hablar de arte renacentista con sorprendente conocimiento. Había viajado mucho, pero consideraba Boston su hogar. Nunca se había casado y albergaba una debilidad secreta por el dulce que la señora Petrov complacía con pasteles caseros, pequeños detalles que lo humanizaban, haciendo cada vez más difícil mantener la distancia emocional. Una semana después de mi estancia, regresé de la clínica para encontrar a Nikolai esperando en el vestíbulo, la tensión evidente en la postura de sus hombros. ¿Qué pasa?, pregunté, entregándole el abrigo a la señora Petrov. Nada que deba preocuparte. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Tengo que salir de la ciudad esta noche. Negocios en Nueva York. Mikhail y Sergei se quedarán aquí, y la seguridad de la casa se duplicará. La preocupación me atravesó.
sorprendiéndome por su intensidad. ¿Es peligroso este negocio? Algo se suavizó en su expresión. ¿Estás preocupada por mí, Emma? Preferiría no haber desperdiciado mis habilidades médicas salvando a alguien que se hace matar una semana después. Desvié, no lista para examinar la verdadera naturaleza de mi preocupación. Su risa fue genuina, rompiendo la tensión. Lo tendré en cuenta. Te he dejado algo en la biblioteca, segundo estante desde la chimenea. Podría interesarte. Después de que él partió, la curiosidad me llevó a la biblioteca. En el estante indicado, encontré una primera edición de la colección de notas sobre enfermería de Florence Nightingale. Su encuadernación de cuero gastada pero amorosamente conservada. Dentro había otra de las notas de Nicolai. Para la curandera que salvó a un extraño en la oscuridad, tu compasión es una luz que pocos poseen. Recorrí la inscripción con el dedo, un cálido dolor extendiéndose bajo mis costillas. ¿Cómo este hombre peligroso y complicado, había llegado a entenderme tan bien en tan poco tiempo? Esa noche soñé con Nicolai, no el hombre pulcro y controlado que me recibía en la cena, sino la figura herida del callejón, vulnerable, humana, su sangre tibia en mis dedos mientras yo trabajaba para salvarlo. En el sueño me atraía más en lugar de alejarme, sus labios rozando mi oído mientras susurraba palabras que no podía entender, pero que de alguna manera sabía que eran importantes. Me desperté enredada en sábanas de seda, el corazón latiéndome a toda velocidad, la sensación fantasma de su toque persistiendo en mi piel. Afuera, el amanecer apenas había llegado, el cielo un lavado de acuarela rosa y dorado. El sueño me eludió después de eso. Mis pensamientos demasiado enredados con emociones conflictivas, el cansancio luchando con una creciente atracción, preocupaciones prácticas sobre mi futuro chocando con el intoxicating presente. Más tarde esa mañana, estaba leyendo en el patio cuando la señora Petrov se acercó, su rostro normalmente impasible, ahora tenso por la preocupación. Señorita Sullivan, dijo, su voz más baja de lo normal, tiene una visita. ¿Una visita? Dejé mi libro a un lado. ¿Quién? Un detective Collins del Departamento de Policía de Boston. Sus ojos transmitieron una advertencia. Pregunta sobre la noche en que el señor Bulov resultó herido. Mi pulso se aceleró. ¿Lo sabe Nikolai? El señor Volkov todavía está en Nueva York. He informado a Anton que está de camino. Ella dudó. El detective insistió en hablar con usted específicamente. Respiré hondo, tranquilizando mis nervios. Hágalo pasar. El detective Collins era un hombre curtido de unos 50 años, con ojos astutos y un comportamiento deliberado. Rechazó la oferta de refrigerios de la señora Petrov, su mirada recorriendo el patio antes de posarse en mí con calculada intensidad. Señorita Sullivan, comenzó después de presentarse. Interesante lugar donde se aloja. Estoy cuidando la casa de un amigo, respondí con fluidez. La mentira salió más fácil de lo esperado. ¿En qué puedo ayudarle, detective? Sonrió sin calidez. Solo estoy siguiendo un informe de disparos en North End la semana pasada. Varios testigos vieron a una mujer que coincidía con su descripción cerca del lugar. Trabajo en turnos de noche en St. Mary, dije. A menudo camino a casa por North End. La noche en cuestión, se la vio hablando con un hombre que parecía estar herido. Este hombre luego se fue en un vehículo negro. Me observó de cerca. ¿Proporcionó asistencia médica a alguien esa noche, señorita Sullivan? Mantuve mi expresión neutral. Como enfermera, ayudo a la gente todo el tiempo, detective. Tendrá que ser más específico. Permítame ser directo. Su voz se endureció. Encontramos evidencia de sangre y casquillos en ese callejón, junto con 2 cuerpos. Asesinatos profesionales. Los tipos de sangre no coincidían con las víctimas, lo que sugiere que una tercera parte resultó herida, pero escapó. Estamos tratando de identificar a ese individuo. Mi mente corrió. 2 cuerpos. Nikolai no había mencionado haber matado a nadie esa noche, pero él había resultado herido, defendiéndose. Los hombres claramente habían intentado matarlo. Lo siento, detective, pero no puedo ayudarlo.
Sostuve su mirada firmemente. Si hubiera presenciado algo inusual esa noche, lo habría reportado. ¿Lo harías? Se inclinó. Incluso si la parte herida fuera Nikolai Bulov, jefe del sindicato ruso de Boston. La mención directa de Nikolai me heló la sangre, pero mantuve la compostura. No sé quién es ese. Collins rió sin humor. Entonces quizás quieras preguntarle a tu amigo por qué su casa está registrada a nombre de Bulov Enterprises. Sacó una tarjeta de presentación, colocándola sobre la mesa entre nosotros. Cuando decidas que prefieres no ser cómplice de un asesinato, llámame. Después de que se fue, permanecí inmóvil en mi asiento, la tarjeta de presentación intacta. Antón apareció minutos después, su calma habitual alterada. Señorita Sullivan, dijo con urgencia. ¿Qué quería el detective? Le conté la conversación, observando cómo el rostro de Antón se volvía cada vez más sombrío. Necesito contactar al señor Bulov de inmediato, dijo cuando terminé. Por favor, permanezca en la casa hasta que él regrese. Antón, lo llamé mientras se daba la vuelta para irse. ¿Realmente había 2 cuerpos en ese callejón? Se detuvo, su expresión ilegible. El señor Volkov fue emboscado por 4 hombres. 2 escaparon. ¿Y no pensó en mencionar esto cuando me contó lo sucedido? Él la protege de ciertas realidades, dijo Antón con cautela. No todo el conocimiento es beneficioso, señorita Sullivan. Después de que se fue, caminé por mi habitación, mis pensamientos revueltos. Sabía intelectualmente lo que era Nikolai, lo que hacía su organización, pero la visita del detective había roto la cómoda burbuja en la que había estado viviendo, obligándome a enfrentar la cruda realidad. Estaba siendo acogida por un hombre responsable de muertes, por muy justificadas que él las considerara. Nikolai regresó antes de lo esperado, llegando esa noche en un torbellino de actividad. Oí voces elevadas abajo, órdenes emitidas en ruso rápido. Cuando finalmente llegó a mi puerta, su rostro era una máscara controlada, solo sus ojos delataban la atención que llevaba. Emma, dijo, su voz suave a pesar de todo lo demás. ¿Estás bien? ¿Estoy bien?, repetí incrédula. Un detective apareció preguntando por cuerpos en un callejón, Nikolai. Cuerpos que nunca mencionaste. Él entró, cerrando la puerta detrás de él. No quería agobiarte con esos detalles. ¿Agobiarme? Me mantuve firme mientras él se acercaba. ¿O protegerte? Ambos, admitió, sorprendiéndome con su honestidad. ¿Habría cambiado tu decisión de ayudarme si hubieras sabido que maté a esos hombres? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de implicaciones. Intentaban matarte, dije finalmente. Entiendo la defensa propia. El alivio brilló en sus rasgos. El detective, Collins, ha estado investigando mi organización durante años. Es lo más cerca que ha estado de conectarme directamente con algo. Por mi culpa, me di cuenta en voz alta. Nikolai asintió sombríamente. Por eso necesitamos ser más cuidadosos ahora. He arreglado un equipo de seguridad diferente para la clínica. Mikhail y Sergei son demasiado reconocibles como mis hombres. ¿Es eso todo lo que te preocupa?, pregunté, la incredulidad tiñendo mi tono. ¿Tus arreglos de seguridad? Él acortó la distancia entre nosotros. Sus manos subieron para enmarcar mi rostro con una sorprendente suavidad. No, Emma, estoy preocupado por ti, por lo que sucederá cuando te des cuenta exactamente del tipo de hombre que soy y decidas que no quieres tener nada que ver conmigo. La cruda vulnerabilidad en su voz me tomó por sorpresa. Sus pulgares trazaron mis pómulos, sus ojos oscuros buscando los míos. He intentado mantener los aspectos más oscuros de mi mundo lejos de ti. Quizás fue un error. No soy ingenua, Nikolai. Sé lo que haces. ¿Lo sabes? Se echó hacia atrás, creando distancia entre nosotros. He matado a hombres, Emma. No solo a los del callejón. He ordenado que mataran a otros. Controlo el juego, las redes de extorsión, las operaciones de contrabando en todo el noreste. La clínica que admiras, financiada por actividades que encontrarías reprobables. Su brutal honestidad me dejó sin palabras.
Esta era la realidad que había estado evitando desde el momento en que entré en ese callejón. La verdad detrás del elegante hombre que citaba a Dostoyevsky durante la cena. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté finalmente. Porque Collins no se detendrá, dijo Nikolai en voz baja. Excavará hasta que encuentre lo suficiente para arrestarte como cómplice. La única forma de protegerte puede ser enviarte lejos. Lejos de Boston. Lejos de mí. ¿Enviarme lejos? La perspectiva no debería haberme llenado del pavor que sentí. ¿Qué pasó con las 2 semanas? Eso fue antes de que Collins te conectara conmigo. Su expresión se oscureció. El detective es la menor de nuestras preocupaciones. Si mis enemigos se enteran de tu importancia para mí, ¿importancia? Me aferré a la palabra. ¿Qué soy exactamente para ti, Nikolai? ¿Una deuda que saldar? ¿Una novedad? ¿Qué? Algo peligroso brilló en sus ojos. En 2 zancadas estuvo frente a mí de nuevo. Una mano se deslizó en mi cabello, la otra en la parte baja de mi espalda, tirándome hacia él. ¿Quieres saber lo que eres para mí, Emma Sullivan? Su voz se redujo a un susurro. Eres lo primero puro que he tocado en años. La primera persona que me ha mirado, realmente mirado, y aún así no ha huido. Eres la mujer en la que pienso cuando debería estar concentrándome en los negocios. Aquella cuya seguridad ocupa mis pensamientos cuando debería estar planeando una estrategia. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Su proximidad abrumaba mis sentidos. Debería alejarlo, debería sentirme repelida por sus confesiones de violencia y criminalidad. En cambio, me sentía atraída hacia la llama, como una polilla, conociendo el peligro, pero incapaz de resistir. Eso no responde a mi pregunta, susurré. ¿No es así? Sus ojos se clavaron en los míos, intensos e inquebrantables. Te has vuelto esencial para mí, Emma, de maneras que nunca anticipé y que todavía no entiendo completamente. Antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos, vacilantes al principio, luego con un hambre creciente cuando no me aparté. El calor floreció en mi pecho, extendiéndose mientras me rendía al beso, mis manos aferradas al frente de su camisa. Sabía a café y a algo únicamente suyo, embriagador y peligroso. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, la realidad se estrelló contra mí. Me alejé, poniendo distancia entre nosotros. Mis dedos tocaron mis labios con incredulidad ante mis propias acciones. Esto no puede pasar, dije, mi voz temblorosa. Ya está pasando. Nikolai permaneció donde estaba, dándome espacio a pesar del deseo evidente en sus ojos. Pero tienes razón. El momento es problemático. Un eufemismo de proporciones masivas. Nikolai, un detective te está investigando por asesinato y yo soy potencialmente una cómplice. Tus enemigos todavía están ahí fuera. Esto es una locura. La vida rara vez espera un momento conveniente, Emma. Una sonrisa tocó sus labios, triste, pero genuina, especialmente para hombres en mi posición. La realidad de su mundo, nuestro mundo ahora, pesaba mucho entre nosotros. Un imperio criminal, enemigos, violencia, muerte. Y aún así no podía negar la conexión que se había formado, inapropiada y peligrosa como pudiera ser. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. ¿Ahora?, dijo Nikolai, recuperando la compostura. Cenaremos y te diré exactamente qué vamos a hacer con el detective Collins y el problema de Providence. No más protegerte de la verdad. Te mereces algo mejor que eso. Durante la cena en el patio, Nikolai expuso la situación con precisión clínica. La organización Providence había estado haciendo movimientos estratégicos en Boston durante meses, atacando sus operaciones una por una. La emboscada en el callejón había sido su movimiento más audaz hasta el momento. Un intento de asesinato orquestado con ayuda interna de un teniente de confianza que desde entonces había sido eliminado. Collins no te está buscando a ti en realidad, explicó Nikolai. Eres un medio para un fin, para llegar a mí. Ha estado construyendo un caso durante años,
pero sin pruebas concretas no puede actuar directamente contra mí. Y ahora yo soy esa prueba concreta, dije con gravedad. Potencialmente, asintió Nikolai. Pero solo si cooperas con él. ¿Quieres que obstruya la justicia, que mienta a la policía? La expresión de Nikolai permaneció neutral. Quiero que te protejas. Cualquier cosa que le digas a Collins te implicará tanto a ti como a mí. Tenía razón. Y esa comprensión se asentó en mi estómago como una piedra. Había cruzado una línea en el momento en que traté a Nikolai sin informar de la herida de bala. Cada día desde entonces solo me había enredado más. Así que no digo nada, concluí. Por ahora. Nikolai tomó un sorbo de su vino. Mientras tanto, aceleraré nuestros planes con respecto a Providence. ¿Qué planes? Una sonrisa fría tocó sus labios. Mejor que no tengas esos detalles, Emma. Algunos conocimientos todavía son peligrosos de poseer. Después de la cena, Nikolai me acompañó de regreso a mis habitaciones, deteniéndose en el umbral. La tensión de nuestro beso anterior permanecía, chispeando en el aire entre nosotros. Emma, dijo suavemente, pase lo que pase en los próximos días, debes saber que mi prioridad es tu seguridad. Si te pido que te vayas, que te alejes mucho, necesito que confíes en que es lo mejor. Y si me niego, su expresión se volvió seria. No lo hagas, por favor. Ya he perdido a demasiadas personas que me importan. Se fue antes de que pudiera responder. El eco de sus palabras me siguió a sueños inquietos, donde los disparos y los besos se desdibujaban en confusa armonía. Los siguientes 3 días transcurrieron en intensa anticipación. Continué trabajando en la clínica, ahora acompañada por 2 nuevos hombres de seguridad que se integraban mejor con el paisaje del sur de Boston. Nikolai estaba frecuentemente ausente, regresando tarde con sombras bajo los ojos y tensión en los hombros. Nuestras conversaciones se hicieron más breves, aunque no menos intensas, como si ambos fuéramos conscientes de un reloj en cuenta regresiva hacia alguna conclusión inevitable. Al cuarto día todo cambió. Estaba organizando suministros en la clínica cuando la doctora Ivanova irrumpió. Su comportamiento normalmente compuesto se hizo añicos. Necesitamos prepararnos, dijo con urgencia. Múltiples víctimas de bala en camino. Providence hizo su movimiento. ¿Providence? Se me heló la sangre. Nikolai está vivo, confirmó, sacando ya los kits de trauma. Pero varios de sus hombres fueron heridos. Estarán aquí en 5 minutos. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de sangre y acción urgente. 4 hombres con varias heridas de bala llegaron en rápida sucesión, cargados por asociados con rostros sombríos. La doctora Ivanova y yo trabajamos sin problemas, triando y tratando, estabilizando lo que pudimos. Un hombre murió a pesar de nuestros esfuerzos. Una bala había rozado su arteria femoral antes de que sus colegas pudieran aplicar presión adecuada. Estaba metida hasta el codo en la cavidad torácica de otro, ayudando a la doctora Ivanova a extraer una bala incrustada peligrosamente cerca de su pulmón. Cuando Nikolai finalmente apareció, su camisa estaba salpicada de sangre, pero no era la suya. Evalué con un rápido desapego médico. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación, algo primordial y posesivo, ardiendo en sus profundidades cuando me vio trabajando para salvar a su hombre. Cuando la crisis inmediata se hubo estabilizado, me llevó aparte a la pequeña oficina administrativa, cerrando la puerta tras nosotros. ¿Estás herida?, exigió, sus manos recorriendo mis hombros, bajando por mis brazos, buscando heridas a pesar de que la sangre que cubría mis prendas quirúrgicas claramente pertenecía a otros. Estoy bien, le aseguré, atrapando sus manos para detener su movimiento frenético. Nikolai, ¿qué pasó? Su mandíbula se tensó. Providence hizo su movimiento como esperábamos, pero estábamos listos. Una fría satisfacción brilló en sus rasgos. Su liderazgo ha sido eliminado. El eufemismo clínico no disfrazó la realidad. Más muertes, más violencia. Sin embargo, no pude invocar el horror que debería haber sentido. Estos eran hombres que habían intentado matar a Nikolai, que me habrían matado a mí sin dudarlo para llegar a él. ¿Se acabó?, pregunté. Casi. Me apretó las manos. Hay limpieza que hacer. Collins buscará conexiones.
Necesitas regresar a la casa y empacar. Empacar. La alarma me invadió. Me estás enviando lejos. La expresión de Nikolai se suavizó, solo temporalmente. Una semana, quizás dos, hasta que las cosas se calmen. Tengo una casa en Vermont, remota, segura. Estarás cómoda allí. ¿Y tú? Me uniré a ti cuando sea seguro. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. Cuando podamos empezar algo sin todo esto sobre nosotros, empezar algo. La implicación flotó entre nosotros, frágil y nueva. Algo más allá de la deuda, más allá de la protección, algo que me había resistido a nombrar incluso en la privacidad de mis propios pensamientos. Esta es la última vez que huyo, Nikolai, dije con firmeza. No puedo construir una vida en la clandestinidad. No te lo estoy pidiendo. Se acercó, una mano se levantó para acariciar mi mejilla. Te pido tiempo para que sea seguro que te quedes. ¿Puedes darme eso? En ese momento, cubierta de la sangre de sus hombres, parada en una clínica financiada por su imperio criminal, debería haber sentido repulsión. En cambio, sentí una terrible claridad. Había cruzado una línea, elegido un bando, me había convertido en parte del mundo de Nikolai de maneras que no podía deshacer. Sí, susurré, puedo darte eso. Presionó su frente contra la mía, un gesto de ternura inesperada. 2 semanas, luego descubriremos lo que viene a continuación juntos. La casa de Vermont no era nada como lo había imaginado. Me había imaginado otra fortaleza, fuertemente custodiada y aislada. En cambio, me encontré en una encantadora cabaña de madera enmarcada anidada entre pinos, con vistas a un pequeño lago privado. El vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia, pero el aislamiento se sentía pacífico en lugar de amenazante. 2 hombres de seguridad, Dimitri y Pable, mantenían una presencia discreta en una casa de huéspedes separada, dándome la ilusión de soledad mientras garantizaban mi protección. Dentro, la cabaña era un estudio de confort rústico, chimenea de piedra, muebles de felpa, paredes forradas con libros y fotos vintage de la naturaleza circundante. Aquí no había opulencia, solo una sencillez reflexiva. Se sentía más genuinamente Nikolai que la casa de Boston, un lugar donde podía despojarse de los lujos de su posición y simplemente existir. Pasé mis primeros días explorando los bosques circundantes, envuelta en el abrigo pesado que Nikolai había insistido en que llevara. Octubre en Vermont pintaba el paisaje en naranjas y oros ardientes, un contraste marcado con la paleta urbana de Boston. Por la noche, encendía fuegos en el macizo hogar de piedra y leía de la ecléctica biblioteca de Nikolai, tratando de no contar las horas hasta que él pudiera unirse a mí. Las llamadas diarias de Nikolai eran mi única conexión con el mundo exterior. Hablaba con cuidado, evitando detalles sobre la limpieza en Boston, centrándose en cuándo podría unirse a mí. La cautela en su voz me decía más que sus palabras. Collins seguía siendo una amenaza, la situación de Providence más compleja de lo que había dicho. La quinta noche, me despertó el chirrido de los neumáticos en el camino de grava. Miré por la ventana para ver un familiar Escalade negro. Mi corazón dio un vuelco antes de que la razón pudiera atemperarlo. Dimitri salió de la casa de huéspedes, con el arma visible a su lado mientras se acercaba al vehículo. Solo cuando reconoció al conductor, retrocedió, asintiendo hacia la casa principal. Yo estaba esperando en el umbral cuando Nikolai subió los escalones del porche, el agotamiento evidente en la postura de sus hombros. Se detuvo cuando me vio, bebiendo mi apariencia como si la grabara en su memoria, el cabello revuelto por el sueño, envuelta en uno de sus suéteres que había reclamado como mío, los pies descalzos a pesar del frío otoñal. Emma, dijo, mi nombre llevaba una riqueza de emoción tácita. Luego cruzaba el umbral, estrechándome entre sus brazos con una desesperación que me robó el aliento. Me aferré a él, respirando su fragancia familiar, mezclada con el aire frío de la noche, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo se liberaba gradualmente mientras me abrazaba. No te esperaba en días, dije cuando finalmente nos separamos. No pude mantenerme alejado.
Sus ojos, normalmente tan cuidadosamente protegidos, revelaron una vulnerabilidad que me dolía el pecho. La casa se sentía vacía sin ti. Me siguió hasta la sala de estar donde las brasas aún brillaban en la chimenea. Añadí leña mientras él se quitaba el abrigo, revelando una pistola enfundada que retiró y colocó en un estante alto, fuera de mi alcance, pero accesible si era necesario. El recordatorio de su vida peligrosa cayó como una piedra en mi estómago. ¿Qué pasó en Boston?, pregunté, acurrucándome en la esquina del sofá mientras él se servía una medida de whisky de una licorera de cristal. Nikolai se sentó pesadamente a mi lado, la fatiga grabada en las líneas de su rostro. Colin sigue investigando, pero la evidencia del callejón ha desaparecido misteriosamente de la custodia policial. Sin ella, no tiene nada que nos conecte a la escena a ninguno de los dos, y Providence, su liderazgo ha sido reemplazado. Su voz adquirió el tono frío que había llegado a reconocer cuando hablaba de negocios. Los que quedan han aceptado nuevos términos. Boston está segura para el futuro previsible. ¿A qué costo?, pregunté en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos, sin inmutarse, uno necesario. Nos sentamos en silencio por un largo momento, el peso de las realidades tácitas entre nosotros. Sabía lo que era Nikolai desde el principio. Había vislumbrado la crueldad bajo el exterior culto en ese callejón. Sin embargo, el hombre que tenía delante, ahora, agotado de proteger lo que era suyo, agitó emociones que ya no podía negar. Deberías descansar, dije finalmente, extendiendo la mano para tocar su rostro, mis dedos rastreando la barba incipiente a lo largo de su mandíbula. Pareces exhausto. Atrapó mi mano, besándome la palma. Te he echado de menos, Emma. Más de lo que creí posible. Yo también te he echado de menos, admití. La verdad era más fácil de expresar aquí, lejos de Boston y las complicaciones de nuestras vidas normales. Sus ojos se oscurecieron, su pulgar trazó círculos en mi muñeca. Deberíamos hablar de lo que viene después. De nosotros, mañana, dije, poniéndome de pie y levantándolo conmigo. Esta noche necesitas dormir. Lo llevé al dormitorio principal donde una cama king size dominaba el espacio. Sin hablar, lo ayudé a desvestirse, mi eficiencia de enfermera dando paso a algo más íntimo. Mientras desabrochaba su camisa, revelando la musculatura magra debajo y la cicatriz a lo largo de su costado, mi obra, la marca que había unido nuestros destinos, atrapó mi mano mientras rastreaba la herida curada. «Quédate», susurró, una petición más que una exigencia. Debería haber dudado, debería haber mantenido la última frontera frágil entre nosotros. En cambio, asentí, deslizándome bajo las sábanas a su lado. Me estrechó contra su pecho, su latido constante bajo mi oído, una mano acariciando mi cabello con ritmos suaves hasta que su respiración se profundizó en el sueño. Me quedé despierta más tiempo, escuchando los sonidos desconocidos de la naturaleza exterior y la cadencia familiar de la respiración de Nikolai, pensando en lo completamente que mi vida había cambiado en menos de 2 semanas. Había pasado de una existencia aislada de trabajo y apartamento vacío a ser abrazada por un mundo de peligro y lujo, violencia y protección. Más significativamente, había pasado de la soledad emocional a ser reclamada, deseada, valorada por un hombre cuya propia naturaleza debería haberme repelido. Sin embargo, aquí yacía, acurrucada contra él, incapaz de imaginar volver a mi vida anterior. Desperté con el sol filtrándose a través de las ramas de pino fuera de la ventana, y Nikolai observándome, su expresión sin reservas a la luz de la mañana. Nos habíamos movido al dormir, mi espalda contra su pecho, su brazo cubriéndome protectoramente la cintura. «Estás mirando fijamente», murmuré, con la voz ronca por el sueño. «Estoy apreciando», corrigió, besando mi hombro. «Casi esperaba que fueras un sueño». Me giré para mirarlo, nuestras narices casi tocándose en la almohada compartida. No es un sueño, aunque a veces se siente como uno o una pesadilla, según el día. Su expresión se volvió seria. «¿Cuál es hoy?». En lugar de responder, cerré la distancia entre nosotros, presionando mis labios contra los suyos.
El beso se profundizó inmediatamente, semanas de tensión y contención disolviéndose como la niebla matutina. Sus manos se enredaron en mi cabello. Su cuerpo se movió para cubrir el mío. El peso de él era emocionante y anclador. Emma exhaló contra mis labios una pregunta en su nombre. Sí, respondí, arqueándome hacia él. Sí, Nikolai. Lo que siguió fue tanto revelación como reconocimiento, como si nuestros cuerpos se hubieran conocido antes de que nuestras mentes reconocieran la conexión. Su tacto era reverente, pero posesivo, reclamándome con una exhaustividad que no dejaba ninguna duda sobre sus sentimientos. Igualé su intensidad, marcando su piel con mis uñas, reclamándolo a cambio. Después, mientras el sol subía más alto en el cielo, yacíamos enredados, mi cabeza en su pecho mientras sus dedos trazaban patrones perezosos en mi espalda desnuda. Nunca había traído a nadie aquí antes, dijo en voz baja. Este lugar siempre ha sido solo mío, mi escape. Levanté la cabeza para mirarlo. ¿Por qué traerme entonces? Porque te has vuelto esencial, Emma. Sus ojos oscuros me sostenían, intensos e inquebrantables. Porque la idea de que no estés en mi vida es inaceptable. No estoy segura de que sea una perspectiva saludable, dije, aunque mi corazón se aceleró con sus palabras. Una sonrisa tocó sus labios. Probablemente no, pero es la verdad. Su expresión se volvió seria de nuevo. Lo que nos lleva a lo que viene después. Me senté, tirando de la sábana a mi alrededor mientras lo enfrentaba. Dijiste 2 semanas. Ha pasado menos de una. Los planes cambian. Nikolai se apoyó sobre sus codos. Collins es más persistente de lo esperado. Ha estado cuestionando a todos los conectados con la clínica, buscando vínculos conmigo. La alarma me invadió. La doctora Ivanova está bien protegida, me aseguró. Pero el escrutinio complica tu regreso a Boston, al menos por ahora. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me quede aquí indefinidamente? ¿Que me convierta en una ermitaña en Vermont, mientras tú diriges tu imperio en Boston? No pude evitar el tono áspero en mi voz. Eso no es una vida, Nikolai. Eso es exilio. Se sentó completamente, tomando mis manos. Estoy sugiriendo alternativas. Tengo propiedades en otras ciudades, Nueva York, Miami, Chicago, lugares donde podrías construir una nueva vida con menos escrutinio. Te visitaría tan a menudo como los negocios lo permitieran. Una mujer mantenida, dije con frialdad, viviendo de tu dinero en tus casas, esperando que encuentres tiempo para mí entre empresas criminales. La ira brilló en sus ojos. Eso no es lo que te ofrezco, y lo sabes. Entonces, ¿qué me ofreces? Porque no viviré en la clandestinidad, Nikolai. No renunciaré a mi carrera, a mi independencia para ser un accesorio en tu vida. Soltó mis manos, pasándose los dedos por el cabello con frustración. ¿Qué quieres que haga, Emma? ¿Abandonar todo lo que he construido? La organización no desaparece si me voy. Cientos de personas dependen de mí. Familias, comunidades. No te pido que abandones nada, dije con más suavidad. Te pido honestidad sobre lo que es posible entre nosotros, sobre si hay un futuro donde yo sea más que una complicación que necesitas proteger. La expresión de Nikolai se suavizó. Extendió la mano, apartando un mechón de cabello detrás de mi oreja con sorprendente ternura. Nunca has sido solo una complicación, Emma. Desde el momento en que entraste en ese callejón has sido, hizo una pausa, buscando las palabras. Una luz, que no sabía que buscaba. La emoción cruda en su voz me robó el aliento. Entonces ayúdame a encontrar un camino a seguir. Susurré. Uno donde ambos podamos vivir, no solo existir. Estuvo en silencio por un largo momento, pensando. Puede haber un camino, dijo finalmente, pero requeriría paciencia y confianza. Te escucho. He estado considerando un cambio en nuestras operaciones desde hace algún tiempo, explicó, alejándonos de ciertas empresas menos legítimas hacia aquellas que pueden operar a la vista. Desarrollo inmobiliario, importación y exportación de bienes legales. La clínica podría convertirse en un centro de salud comunitario adecuado. La esperanza parpadeó en mi pecho. Un imperio comercial legítimo.
No sucedería de la noche a la mañana, advirtió, y algunos aspectos de lo que hacemos siempre operarán en zonas grises. Pero sí, una transición hacia la legitimidad, una que eventualmente nos permitiría a ambos vivir de manera más convencional. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 1 año, quizás 2, para lograr un progreso significativo. Sus ojos me sostenían, serios e intencionados. Durante ese tiempo, podrías establecerte en otro lugar. Quizás con uno de los sistemas hospitalarios con los que tengo conexiones en Providence o Hartford, lo suficientemente cerca para vernos regularmente, lo suficientemente lejos para evitar el escrutinio de Collins. No era perfecto, significaba más separación, más espera, pero también ofrecía un camino hacia adelante, un futuro potencial donde Nikolai y yo podríamos construir algo real juntos, sin amenazas constantes sobre nosotros. ¿Harías eso de verdad?, pregunté. ¿Cambiarías todo tu modelo de negocio por mí? Él sonrió, una calidez genuina que transformó sus rasgos. Lo he estado considerando de todos modos. El mundo está cambiando, Emma. Los métodos antiguos no son tan viables como antes. Simplemente me estás proporcionando una motivación adicional para acelerar planes que ya estaban en marcha. Me apoyé hacia adelante, apoyando mi frente contra la suya. 2 años, dije, con visitas regulares y completa honestidad entre nosotros. No más protegerme de ciertas realidades. De acuerdo, dijo, rodeándome con sus brazos, aunque me reservo el derecho de protegerte del peligro físico. Siempre y cuando me reserve el derecho de tomar mis propias decisiones sobre los riesgos aceptables. Me aparté para mirarlo. No soy frágil, Nikolai. No necesito estar encerrada en una jaula dorada. No, asintió, sus ojos cálidos de admiración. Eres la mujer que entra en callejones para salvar a extraños. Frágil es la última palabra que usaría para describirte. Sellamos nuestro acuerdo con un beso que se sintió como una promesa de desafíos futuros, pero también de un compromiso inquebrantable para encontrar nuestro camino juntos. La siguiente semana transcurrió en una burbuja de paz temporal, paseos alrededor del lago, tardes junto al fuego, noches envueltos en los brazos del otro. Hablamos sin cesar, planeando nuestros futuros separados pero conectados, imaginando el día en que la separación ya no sería necesaria. Nikolai hizo llamadas diarias, poniendo las piezas en marcha para la transformación de su organización, mientras yo investigaba hospitales en Hartford que podrían beneficiarse de una enfermera de trauma experimentada. La realidad se inmiscuyó eventualmente, como siempre debe hacerlo. Una llamada de Anton trajo la noticia de que Collins había obtenido una orden para registrar la clínica. Era hora de que Nikolai regresara a Boston. «Ven conmigo», dijo mientras estábamos junto a su Escalade en nuestra última mañana juntos, «solo para empacar tus cosas. Luego Anton te llevará a Hartford para buscar apartamentos». «¿Es seguro?», pregunté, buscando la verdad en su rostro. No lo sugeriría de otra manera. Me apartó un mechón de cabello detrás de la oreja. «Collins no tiene nada concreto. La orden es una expedición de pesca». Asentí, tomando mi decisión. «Iré, pero solo para despedirme del personal de la clínica y recoger mis cosas. Luego a Hartford. El viaje de regreso a Boston fue tenso pero no incómodo, lleno de discusiones prácticas sobre mi nuevo puesto en Hartford Memorial, asegurado a través de las conexiones de Nikolai y el apartamento que me había arreglado allí en un edificio, coincidentemente, propiedad de una de sus empresas inmobiliarias legítimas. La casa adosada, cuando llegamos, se sentía diferente, menos una prisión, más un punto de paso en nuestro viaje. La señora Petrov me saludó con una calidez inesperada, susurrando en ruso lo que supuse eran buenos deseos mientras me ayudaba a reunir mis pertenencias. «Al personal de la clínica le gustaría verte antes de que te vayas», dijo Nikolai durante la cena nuestra última noche en Boston. «La doctora Ivanova ha organizado una pequeña reunión mañana por la mañana». «Me gustaría eso», dije, conmovida por el gesto. «Los echaré de menos». «Ellos también te echarán de menos». Él se acercó a la mesa tomando mi mano. «Y yo también». «No es para siempre», le recordé. «Hartford está a menos de 2 horas de distancia». Todavía demasiado lejos, su pulgar trazó círculos en mi palma, pero necesario por ahora.
La reunión de despedida en la clínica a la mañana siguiente fue más emotiva de lo que había anticipado. La doctora Ivanova me entregó una bolsa médica vintage, su cuero gastado, pero hermoso. Para la sanadora que va donde se la necesita, dijo, abrazándome con sorprendente afecto. El resto del personal e incluso algunos pacientes habían traído pequeños regalos y tarjetas. Su gratitud me abrumaba. Mientras nos preparábamos para irnos, Anton se acercó a Nikolai, murmurándole algo al oído que lo hizo tensarse. «Lleva a Emma al coche», ordenó. Su expresión se cerró en la máscara del empresario. «Saldré en breve». «¿Qué pasa?», pregunté una vez que estuvimos solos en el asiento trasero del Rolls Royce esperando. «Collins», Anton respondió con gravedad, observando la entrada de la clínica. «Acaba de llegar con una orden. El señor Volkov se está encargando». La ansiedad se retorció en mi estómago. «¿Deberíamos irnos? ¿Y si quiere interrogarme?» «Los abogados del señor Volkov se asegurarán de que eso no suceda», me aseguró Anton. 15 minutos después, Nikolai salió de la clínica con la cara impasible. El detective Collins lo siguió, la frustración evidente en su postura rígida. Sus ojos se encontraron al otro lado del estacionamiento, una comunicación silenciosa de enemistad mutua, antes de que Collins regresara a su coche de policía sin distintivos. «¿Todo bien?», pregunté cuando Nikolai se deslizó en el asiento trasero a mi lado. «Momento perfecto para nuestra partida», dijo, tomando mi mano. «Collins no tiene más que sospechas. Para cuando encuentre otro ángulo, estarás establecida en Hartford y yo habré acelerado nuestros planes de transición». Anton nos llevó al apartamento de Hartford, un espacioso de 2 dormitorios con vistas al río Connecticut, ya amueblado con una mezcla de buen gusto de piezas modernas y antiguas. Nikolai recorrió el apartamento conmigo, señalando las características de seguridad y los números preprogramados en el nuevo teléfono que me proporcionó. Dijo, mostrándome un contacto listado simplemente como N. Siempre me contactará, sin importar dónde esté, de día o de noche. «No puedo creer que esto esté pasando», dije, mirando a mi alrededor lo que sería mi nuevo hogar. Hace un mes, solo era una enfermera de urgencias trabajando de noche. «¿Y ahora?», preguntó Nikolai, atrayéndome a sus brazos. Consideré la pregunta, sopesando todo lo que había cambiado. «Ahora sigo siendo enfermera, pero con una relación complicada con un hombre que trabaja para legitimar su imperio criminal. No es exactamente el futuro que imaginé». ¿Decepcionada? Sus ojos buscaron los míos. Sorprendentemente, no. Rodeé su cuello con mis brazos, a veces aterrorizada, a menudo incierta, pero no decepcionada. Su sonrisa fue lenta y genuina. «Eso es un comienzo». «Es más que un comienzo», corregí, poniéndome de puntillas para besarlo. «Es una elección. Mi elección no hecha por miedo u obligación, sino porque, a pesar de todo, quiero esto. Te quiero». Los brazos de Nikolai se tensaron a mi alrededor, su beso profundizándose con una posesividad que envió calor por mis venas. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad. Sus ojos estaban oscuros con promesas. 2 años, dijo, con la frente apoyada en la mía, para construir algo legítimo, algo duradero, algo digno de ti. «Te tomaré la palabra», susurré. Se quedó esa noche, ambos sabiendo que podrían pasar semanas antes de que pudiéramos estar juntos de nuevo. A la luz gris del amanecer, lo acompañé hasta la puerta, sintiendo ya el peso de la separación. «He organizado un coche para llevarte al hospital el lunes para la orientación», dijo, ahuecando mi rostro entre sus manos. «El edificio tiene seguridad, pero también he asignado a un hombre para vigilar la entrada discretamente». «Nikolai, solo hasta que estemos seguros de que Collins ha seguido adelante», insistió. «Por favor, Emma, déjame hacer esto». Asentí, entendiendo que este era el compromiso que nuestra relación requeriría. Su necesidad de proteger equilibrada con mi necesidad de independencia. 2 semanas, prometió, besándome una última vez. «Volveré en 2 semanas. Cenaremos en ese italiano de la calle». «Te tomaré la palabra para eso también», dije, forzando una sonrisa a pesar del dolor en mi pecho. Después de que se fue,
Me quedé en la ventana viendo cómo su coche se alejaba, contando ya los días hasta su regreso. El futuro que se extendía ante nosotros era incierto, lleno de desafíos y compromisos, la sombra de su pasado siempre acechando. Pero al regresar al apartamento, mi apartamento, sentí algo que no esperaba. Esperanza. No la esperanza ingenua de los cuentos de hadas y los finales perfectos, sino la esperanza realista de dos personas comprometidas a encontrar un camino a seguir juntas a pesar de las probabilidades. Nikolai tenía razón. Yo había entrado en su mundo en el momento en que entré en ese callejón, pero él también había entrado en el mío, un mundo donde la curación importaba más que el poder, donde la compasión no era debilidad, sino fuerza. Desempaqué mis pocas pertenencias, colocando la bolsa médica vintage que la doctora Ivanova me había dado en mi nuevo escritorio. Dentro encontré una de las notas escritas a mano de Nikolai, escondida entre los instrumentos. Para la mujer que salvó más que mi vida, el viaje que tenemos por delante es nuestro para crear juntos. Con todo lo que soy, N. Fuera de mi ventana, el río Connecticut fluía constantemente hacia el mar. Un recordatorio de que todas las cosas cambian, todas las cosas avanzan. Incluso una enfermera que salvó a un extraño de un tiroteo. Incluso un hombre cuyo poder se construyó sobre el miedo, pero cuyo corazón era capaz de amar. Coloqué la nota junto a mi cama y comencé a construir mi nueva vida. Una que, con el tiempo, se fusionaría con la de Nikolai en algo que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. Algo imperfecto, pero real. Algo nuestro.